¿Cómo está? Nos da muchísimo gusto saludarle y que nos esté acompañando en este programa especial de Poder Judicial Informa. En esta ocasión con un tema vital que son los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres. Lo que queremos es que conozca de este tema, de este proyecto que está a punto de ser una realidad. Y por eso en esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir en este programa a magistradas del Tribunal Superior de Justicia que integran este comité implementador, y pues las presento con mucho gusto. La magistrada Carla Patricia Maya Coronado. Muchas gracias por estar aquí, magistrada. Muchas gracias por la invitación, Adriana, y por la oportunidad de poder comunicarnos con el público este hermoso protocolo. Muchas gracias. Y está también la magistrada Leonor Garza Chávez. Gracias, magistrada. Muchas gracias, Adriana. Gracias por la invitación y darnos la oportunidad de estar aquí comunicando qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. En este tema tan amplio de los juzgados especializados de violencia familiar contra las mujeres, ya existe un protocolo. Entonces, vamos a partir con ese tema, magistrada Carla Maya, el protocolo. ¿Qué es este protocolo? Bueno, Adriana, el público que nos ve y nos escucha, el protocolo simple y sencillamente es una guía de actuación. Una guía de actuación que va a permitir tanto a los operadores y operadoras de justicia como a toda aquella persona que interviene dentro de lo que es el proceso penal como el proceso familiar. Lo importante aquí es que este protocolo va encaminado a ser un facilitador respecto al comprender el cómo embona, cómo se llevan a cabo este tipo de procedimientos, y es cómo podemos reunir ante un solo juez, ante el mismo juez de control especializado en violencia familiar, los dos grandes temas de conflicto que son consecuencia de la violencia: lo relativo a la materia penal y lo relativo a la cuestión familiar. Esas dos instancias, comprender a través de esta guía este sistema, es un sistema de justicia, un sistema de justicia con una competencia mixta del juez de control. A eso iba, magistrada. ¿Cómo es hoy para tratar de ver las diferencias y por qué es de mayor impacto benéfico este proyecto a como está ahorita? Bueno, simple y sencillamente nosotros, como nos encontramos en este momento, me gusta ejemplificar si hay un problema familiar en donde hay violencia. Vamos a pensar que el señor agrede a la esposa y están unos niños dentro. En el calor de la discusión se lleva a los niños, el agresor, el papá. ¿Y qué es lo que sucede? Pues simple y sencillamente, pues va la policía. En todo caso, si está el agresor, pues podrá inclusive llevárselo, pero aquí en este caso, pues ya se llevó él a los niños, no va a estar. Entonces se torna una situación bastante compleja, al grado de que Fiscalía tendrá que dictar unas órdenes de protección para la señora, simple y sencillamente a que pues no la moleste, que no se le acerque. Y en el caso de los niños, pues no va a poder hacer nada porque pues como es el papá, pues también tiene derechos sobre los niños. Y estamos en un matrimonio y pues decir, ay, es que pues tanto derecho tiene el papá como la mamá a los niños, entonces no es posible. Entonces esta situación forzosamente lleva a la mujer hasta estos momentos a tener que tocar la puerta de un juez familiar. Entonces tiene ya su asunto en fiscalía y ahora ante un juez familiar, de fiscalía emigra al juez de control, pero el juez de control va a decidir la cuestión únicamente relativa a los hechos de violencia en la fase de delito, pero las consecuencias que resultan en la familia, el impacto de esos hechos en el entorno familiar, eso tiene que ser resuelto por un juez familiar. Entonces ya el juez familiar es el que le devolverá a los niños a la señora, el que establecerá como domicilio para la guarda y custodia el domicilio que hasta este momento era el conyugal. Y esto, pues sinceramente, lo que está ocurriendo es que la mujer se obliga a estar
repitiendo su historia ante fiscalía, ante el juez de control, ante el juez de lo familiar, y la tardanza en la recuperación de sus hijos. Es una cuestión de que pues hasta este momento no existía la posibilidad de que un mismo juez pueda resolver también este tema. Eso también implica un mismo lugar, es decir, ahora con estos juzgados, por ejemplo, estamos ahorita en Mexicali, en lugar de acudir tanto al juez de control en Río Nuevo, que está en Río Nuevo el edificio, por decirlo, y acudir aquí en el edificio de tribunales en el Centro 5, son dos espacios físicos diferentes. Ahora hasta eso va a cambiar. Es el mismo juez, va a estar en el mismo juzgado. ¿Qué es lo que sucede, Adriana? Es tan fácil como que al momento en que ya están las personas, actualmente estamos en distintos juzgados. Cuando entre en función el juzgado especializado, el juez de control especializado, al concluir su audiencia en donde decidió o dictó un acuerdo de vinculación a proceso, eso permitirá la apertura del juicio familiar. Separado el juicio penal del familiar, sí, pero es el mismo juez el que va a conocer y el que va a resolver en el mismo lugar y en el mismo día, en el mismo momento. Lo que va a distinguir es que va a cerrar la audiencia penal para abrir la familiar y dictar las resoluciones que correspondan a cada uno de los juicios. En el penal, lo que corresponde a la etapa penal, y en el familiar, lo que corresponde a la etapa familiar, con todas las características que al juez penal y al juez familiar le deben de corresponder. Ahora, ya haciendo este contexto que es importante, ¿verdad? Porque es un proyecto nuevo para Baja California, es inédito. Regresando un poco al protocolo, que es importante también tener ese documento, que es una guía de actuación. ¿Cómo está integrado así en términos generales? Y que si nos puede mencionar quiénes van a participar en estos juzgados, porque entiendo que no solo es el Poder Judicial. Bueno, el diseño de este juzgado va, como se los he manifestado, encaminado a ser un auxiliar, a llevarte de la mano para que puedas comprender cómo se llevan a cabo estos trámites, tanto el penal como el familiar. En primer término, te va a establecer qué leyes, qué codificaciones, qué protocolos son los que el juez de control especializado en violencia familiar contra las mujeres va a utilizar para resolver los asuntos que lleguen ante el mismo, que se radiquen ante él. ¿Qué más qué otras cuestiones tenemos? Tenemos aquí todo lo que es el marco conceptual y también muy importante, todas las etapas del proceso, tanto del penal como del familiar. Y la llavecita para entender cómo funciona en cada etapa. Si estamos en el procedimiento familiar, cómo funciona, qué lo distingue a este procedimiento del que lleva a cabo un juez de control en términos normales como hasta hoy. Igual que lo que realiza el juez familiar, como hasta hoy. Lo importante aquí es que pueda comprenderse el actuar del juzgador en una materia y en la otra. Y mucho, pero de relevancia es que también se indican los distintos tipos de violencia y se precisan en este propio protocolo, distinguiéndose qué es una medida de protección, qué es una orden de protección y qué son las medidas cautelares. Y cómo el juzgador, al conocer del asunto, va a determinar qué órdenes, medidas de protección o cautelares son las correspondientes a la etapa penal y las correspondientes, qué órdenes y medidas de protección o medidas provisionales propias de la materia familiar se van a dictar. En donde es de mayor conveniencia dictar unas y otras. Y sobre todo es que a través de estas órdenes y medidas de protección, así como medidas cautelares, podemos decir que es la forma idónea para dar esa justicia pronta
y efectiva a la mujer. Es el verdadero acceso a la justicia. ¿Cómo voy a poder resolver el problema a la mujer? Pues, ¿qué le importa tanto a la mujer? Pues que le devuelvan a sus hijos. Y eso se puede hacer perfectamente y lo va a poder hacer el juez especializado en este tipo a través de una orden de protección, a través de una medida provisional de guarda y custodia. Es muy importante distinguir esta situación. Seguimos con este tema. Ahora es importante irnos a una parte que tiene que ver con la materia penal dentro de estos mismos juzgados. Por eso, magistrada Leonor Garza, ¿cómo entender esa parte penal en el contexto de estos juzgados especializados que son inéditos en el Estado? Bien, mira, es sumamente importante. Como bien ya lo dijo mi compañera magistrada, es un juez de control, que es un juez penal, el que va a decidir en la materia penal. Entonces, este protocolo de actuación es eso. Aquí nos dedicamos a normar el procedimiento en base a lo que ya está estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y así es como el juez de control va a actuar, qué delitos va a conocer, cómo va a ser el desarrollo procesal, cómo va a actuar cuando tenga una persona detenida por un delito de los contemplados en el protocolo de actuación, cómo va a proceder si el Ministerio Público en materia penal le pide ratificar una medida de protección. Es normar el procedimiento en base a lo que ya existe, simplemente enfocado a esta parte de violencia contra las mujeres. Ahora bien, siguiendo el ejemplo que planteaba la magistrada Carla al inicio, en ese escenario en donde frente a juez llega una persona, ¿nos pudiera explicar un poco cómo procedería el juez si es un caso de una mujer que es violentada por su pareja o por su esposo, en fin, ¿cómo pudiera proceder el juez? Bueno, hay varios supuestos en ese sentido. Por ejemplo, si se da un evento donde interviene directamente la autoridad policíaca en un delito flagrante, llegarán ante el juez con la persona detenida, el juez inmediatamente tendrá que señalar una audiencia y procederá a resolver conforme a derecho la situación jurídica de esta persona. Esta es una forma de actuar, pero puede ser que la persona, la víctima, presentó su denuncia ante el Ministerio Público directamente, que vamos a tener ministerios públicos. Que fue a Fiscalía, por ejemplo, no fue en casa, por ejemplo, que acudió la que policía pasó municipal. El tiempo, ¿sí? No hubo la flagrancia, sino que pasa el flagrancia. tiempo, va y presenta su denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene un protocolo de actuación dentro de este mismo protocolo. El Ministerio Público recibe la denuncia, va a haber ministerios públicos especializados también en este tema que dará el seguimiento y judicializará el asunto ante el juez. El juez cita audiencia y procederá a resolver lo que en derecho corresponda con relación a esto. Y lo mismo puede hacerse ante los centros de justicia. Incluso pueden llegar ante el mismo juez. Y ya el juez lo canalizará, tendremos canalizadores para decirle ante quién acudir. Es decir, hay que auxiliar a las mujeres. El juez va a auxiliar a la mujer, el Ministerio Público, el Centro de Justicia, para que la mujer no lleve este peregrinar, digo yo, ante las autoridades después de un evento violento. Y permítanme ya nada más decirte esto, buscamos con esto proteger no solo a la familia, sino a la mujer, que la mujer encuentre eco en las autoridades cuando esté viviendo un evento violento. Ahora, hemos escuchado, bueno, el primer concepto es órdenes de protección, sabemos que hay 3 figuras. ¿Puede platicarnos un poco qué son estas, cuándo se aplican y de qué manera protegen a la mujer? Bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, voy a hablar de las medidas de protección, tiene un catálogo de medidas de protección. ¿Qué es la medida de protección? La palabra solo lo dice, ¿no? Es proteger a la víctima ante la presencia de algún evento que le pudiera
causar en su persona, en su integridad, en su vida, algún peligro. Es decir, que esa persona, y en este caso, en el caso de los juzgados especializados, sí, vamos a hablar de las mujeres, que la mujer tenga una situación tan violenta que pueda tener un peligro y puedo decir hasta terminar en un feminicidio. Entonces la medida de protección busca esto, proteger a la mujer y sacarla de ese entorno violento. El Ministerio Público aplica una medida de protección, pero de entre todas las medidas de protección que el Ministerio Público las puede aplicar. ¿Y por qué el Ministerio Público? Porque es la primera autoridad que conoce y la debe inmediatamente aplicar, la medida de protección, cuando valore el contexto del hecho. Deberá ir ante el juez en un término de 48 horas y el juez ratificará o no esta medida de protección. Al ratificar el juez la medida de protección, el Ministerio Público dará seguimiento a la medida de protección. Y la medida de protección puede ir desde sacar a la mujer del domicilio o sacar al agresor del domicilio o poner a la mujer en resguardo junto con su familia para que no, vuelvo a decir, ocurra un evento o crezca este evento violento y termine en algo fatal. Es decir, buscamos proteger a las mujeres, como bien lo explicaba mi compañera magistrada. También habrá medidas de protección en materia familiar. Ahí tenemos una ley especializada en mujeres que protege a las mujeres, que también tiene un amplio catálogo de estas medidas de protección y que nuestros juzgadores y juzgadoras podrán imponer alguna de ellas para que la mujer quede protegida en todos, ahora sí puedo decir, sus frentes. Muy bien. Ahí en esta parte que es la penal, ¿verdad? Aquí lo novedoso es que usted comentaba que es un mismo juez especializado que verá las dos materias. Pasaríamos es en ese orden, primero lo penal y después lo familiar. ¿Qué nos puede comentar de esa parte familiar? Bien, por la naturaleza, precisamente la razón competencial por materia es que el juez de control actualmente pues solo se va a dedicar a resolver los temas que la ley nacional, el Código Nacional establece. Entonces, por ejemplo, una pensión alimenticia para el niño, niña o adolescente que se ve afectado de la violencia de manera indirecta al haber sido violentada su madre, pues requiere de una pensión alimenticia. Y es precisamente esa pensión alimenticia que de manera provisional, a través ya sea de una orden de protección o bien a través de una medida provisional de alimentos, como se va a establecer. Lo que distingue en materia familiar a la orden o medidas de protección de la medida es el tiempo de duración. Como lo ha manifestado mi compañera la magistrada Garza, es salvaguardar y proteger a la mujer y a sus hijos. El objetivo de estas zonas y medidas de protección. Sin embargo, la medida provisional tiene la característica de que también protege, sin embargo, va a permanecer a lo largo del procedimiento como medida provisional hasta el dictado de una sentencia definitiva o bien hasta que, si se da una modificación en las circunstancias que la propiciaron, pueda verse afectada y se modifique. Pero eso es lo importante en materia familiar, distinguir qué es la orden o medida de protección de las medidas provisionales. Y es simple y sencillamente la durabilidad de la misma. Si yo ya dicté una medida provisional, esa va a permanecer a lo largo del juicio hasta la sentencia definitiva. Si estas circunstancias que se dictó esa medida provisional se ven afectadas por algún cambio de circunstancias, ello también incide en la medida provisional y por consecuencia se va a ajustar y se va a dictar otra. Entonces, eso es la situación de las medidas. Y la orden y medida de protección es el tiempo, es el lapso necesario en lo que yo reúno pruebas, en lo que comparece el demandado, en lo que puedo llevar a cabo una junta para el efecto de poder establecerla con mejores elementos. Y ya para finalizar y agradeciendo su tiempo, ¿cómo se está preparando o qué han hecho en este camino para prepararse, para estar listos, para cuando entren en funcionamiento estos juzgados?
Fíjate que ha sido una ardua tarea desde que se reforma en el año 2022 nuestra ley orgánica para incluir la figura de estos juzgados especializados de violencia contra la mujer. Después trabajamos la magistrada y tu servidora en este protocolo de actuación, porque ambas hemos sido juzgadoras en materia familiar y en materia penal, y eso nos llevó a buscar cómo darle forma a este modelo de justicia. Entonces, después de esto, los juzgadores y los operadores, las personas juzgadoras y las personas operadoras que van a funcionar en estos juzgados especializados se han preparado. Han estado tomando cursos de perspectiva de género, de derechos humanos, en materia familiar, los jueces penales, los ministerios públicos, los centros de justicia. Hemos hecho un equipo donde todos los involucrados, la Defensoría, nos hemos preparado todos en conjunto para poder arrancar con este modelo de justicia. De hecho, a mí me congratula decir que nuestras juezas y jueces que van a formar parte de estos juzgados en este momento se encuentran en el estado de Coahuila, porque se están como última fase de su preparación viendo la operatividad de los juzgados especializados, porque este es un modelo que nosotros adoptamos del estado de Coahuila. Entonces ha sido una larga preparación. Tenemos jueces muy preparados en el Poder Judicial del estado de Baja California, pero estos jueces especializados fueron tomados de nuestra plantilla de juezas y jueces y han sido preparados en estos temas de derechos humanos, en estos temas de familia, para poder funcionar como órgano ahora especializado y con competencia mixta. Y quiero dejar algo también bien puntualizado. Las personas juzgadoras que van a operar este sistema de justicia son personas sumamente preparadas, son personas que tienen la capacidad, no obstante que han sido jueces penales, tienen la capacidad de resolver en la materia familiar estas figuras que van a atender, porque son peritos en derecho. Cada juzgador es un perito en derecho, entonces van a resolver, tengan la confianza que lo van a hacer excelentemente. De los operadores escuché Defensoría de Oficio, las Fiscalía, el sistema penitenciario, los centros de conciliación, escuché el Centro de Justicia para Mujeres. Ya nada más para cerrar, ¿qué participación tiene el Centro de Justicia para Mujeres, CEJUM, como parte de estos operadores? Bueno, lo que es CEJUM es la llave de entrada. El CEJUM es la institución que va a acompañar a la mujer a lo largo de todo, desde que pone un pie, desde que se da el hecho de violencia y toca a ella la puerta de ese centro. Ahí, a través de un acompañamiento integral, porque las asesoran psicológicamente, les dan el apoyo psicológico que requieren, el apoyo médico, les muestran el cómo poder salir adelante, las empoderan para que se sientan capaces de salir al mundo laboral, como emprendedoras inclusive, las capacitan para que ellas por sí mismas obtengan recursos y se sientan que son útiles y que pueden sacar, porque es la palabra que utilizan ellas, sacar a sus hijos adelante. Es un servicio que da CEJUM muy importante para la mujer violentada. Pero obviamente lo que es la asesoría jurídica y su acompañamiento es fundamental, porque es CEJUM, a través de su unidad jurídica, quienes los acompañan a presentar esas denuncias ante Fiscalía. Y ellas van acompañando en todo lo que es la carpeta, la integración, hasta que llegue al juez de control. Y ahí continúan siendo sus asesoras, independientemente de que a esa mujer se le suma Fiscalía. Y también entran a asesorarla en el área familiar. Es muy importante en este caso que las mujeres, cuando tengan esa situación de violencia,
y recurren al 911, que escuchen lo que les informa la policía. La policía también, así como los jueces, han recibido capacitación por las propias corporaciones y por el Poder Judicial del Estado respecto a la operatividad de estos juzgados y su protocolo. Entonces, los policías, las policías, son los primeros intervinientes que van a llevar a esta mujer a la puerta de lo que es ese juzgado. Y ahí se llevará a cabo todo este ciclo de que les hablo. No solo Adriana Sejum tiene el objeto de acompañar y de brindar ese apoyo, también si es necesario, si la mujer es víctima de violencia y su hogar no es seguro y no tiene personas de apoyo, el poder resguardarse, el que les dé ese espacio para que puedan vivir temporalmente estas mujeres y sus hijos en el espacio de Sejum, bajo la situación de esa protección que les da y que las hace sentirse seguras y blindadas. Y eso provoca que anímicamente la mujer empiece a salir de ese ciclo de violencia al que ya estaba acostumbrada y que inclusive en las primeras etapas no advertía y lo había normalizado. Pues llegamos al final del espacio. Muchas gracias por la información. El objetivo es ese, compartirlo con la ciudadanía, con la gente que nos ve en este programa. Gracias, magistradas, por estar en este programa especial con motivo de estos juzgados especializados próximamente en operación en Baja California. Así es. Gracias, Adriana, por la invitación. Muchas gracias. Y a usted le decimos que pues esté pendiente de nuestra red social. Tenemos un portal institucional, tenemos un canal de WhatsApp. Son nuestras vías de acceso hacia usted, entonces pendiente de eso y muchísimas gracias por su atención.